y de la teoría general de la responsabilidad civil, que tuvo y tiene un tratamiento innovador, moderno, y que ayornó todo el sistema, el código moderno, el código nuevo, ayornó todo el sistema anterior a los conceptos de lo que es la responsabilidad civil. En principio tenemos un concepto genérico de responsabilidad, ¿no? Ser responsable significa ser responsable de nuestros propios actos, hacernos cargo de nuestros propios compromisos. Pero cuando hablamos de incumplimiento en el ámbito del derecho de las obligaciones, nosotros tenemos que, en principio, la obligación genera un cumplimiento, que es un vínculo jurídico en el cual una persona tiene la potestad de exigirle a otra determinada conducta, ¿sí? Para satisfacer un interés lícito, y en caso de incumplimiento, de no satisfacer ese interés lícito, ¿sí? Puede obtenerlo forzadamente, ya sea por vía directa o a través por equivalente. Equivalente que sería el caso típico que vimos en la clase pasada de los efectos de la obligación en el artículo 730. Es decir, que la obligación se integra de la prestación y del interés. Para que se cumpla una obligación, en principio, se tiene que realizar un plan prestacional, que se llama. Es decir, que el comportamiento del deudor, ¿sí? A través de la prestación debida, satisfaga el interés del acreedor. Y aquí se empezó a generar en la doctrina, en la jurisprudencia, unas grandes discusiones sobre el sentido de que cómo estaba integrado el objeto de la obligación, si era solamente la prestación o alcanzaba también el interés del acreedor. Es decir, se cumplía la prestación con la obligación con el comportamiento del deudor, entregando la cosa o realizando la actividad debida, o además debía cubrir ese interés. Eh, la realidad es que Savigny, un autor francés, sostenía de que la obligación se cumplía y se entendía satisfecha en la medida que el deudor cumpliera con la prestación, independientemente de toda consideración del interés lícito que que tenga que tener el acreedor. Por supuesto que a la teoría francesa, quienes se les oponen, la doctrina alemana, Jhering, Rudolf von Jhering, Jhering decía que sin interés no hay acción, que el interés era la medida de todas las acciones, tanto en el ámbito de las relaciones negociales como en el ámbito judicial, como uno de los mayores juristas alemanes, pero objetivistas de ellos. Pero Jhering decía de que lo que integraba y se consideraba cumplida la obligación cuando se satisfacía el interés del acreedor, independientemente de que el deudor cumpliera o no con la prestación. Hubo grandes disquisiciones doctrinarias, pero la realidad es que la obligación se cumple cuando el deudor realiza todo el plan prestacional que se comprometieron. El plan prestacional incluye no solamente la actividad tendiente a satisfacer lo comprometido, sino además también a satisfacer el interés del acreedor. Nosotros vamos a ver, y ya lo van a ver cuando estudien contratos, que los contratos es fuente directa de obligaciones. Inclusive se discute si los contratos tienen objeto, sino que crean simplemente obligaciones. Pero vamos a ver que, en definitiva, el contrato, desde el punto de vista obligacional, es una operación jurídica considerada, es un plan prestacional. No se agota simplemente con entregar una cosa o con pagar un precio, sino que con cumplir con todo aquello que hace al negocio en sí mismo. En la medida que ese plan prestacional es satisfecho en tiempo y forma, podemos decir que estamos frente a un cumplimiento obligacional. A contrario sensu, si no se cumple con ese plan prestacional o no se satisface ese interés lícito que tenga el acreedor, en realidad estamos ahí frente al incumplimiento. Y a consecuencia del incumplimiento obligacional, ahí es donde sobreviene la responsabilidad. Pero esto en el plan prestacional de una obligación que nace de un contrato. ¿Está?
también surge responsabilidad, pero ahí hay, digamos, obligación de cumplimiento como consecuencia de que de la responsabilidad extracontractual, la que proviene de un hecho ilícito, ¿sí o no? Frente a un daño ocasionado por un accidente de tránsito, por ejemplo, surge la obligación o la responsabilidad civil. Con ella nace el deber de cumplimiento de una determinada obligación. En la esfera contractual, ¿sí?, la responsabilidad nace ante el incumplimiento de esa obligación, lo que no quiere decir de que haya obligación de responsabilidad de cumplir. Entonces tenemos dos fuentes de la obligación en materia de responsabilidad. Fue el gran dilema que el Código Civil y Comercial hoy unificó el sistema, la responsabilidad contractual o la responsabilidad extracontractual, que anteriormente había notorias diferencias en el plano, por ejemplo, de la prescripción liberatoria, que era de 10 años en los contratos, de 2 años en la responsabilidad extracontractual, o en la extensión del resarcimiento, ¿sí?, hasta qué consecuencias uno debía responder, o hasta qué edad los menores respondían o no respondían y demás. La cuestión que esta diferencia, que fue hartamente cuestionada, de esta doble responsabilidad y de tratamiento distinto, en alguna medida fue unificada por el Código Civil y Comercial. El hecho que haya unificado en sí mismo la responsabilidad contractual de la extracontractual no quiere decir esto que se hayan subsumido una con otra, porque siguen existiendo diferencias. Les voy a poner un ejemplo. La moda unisex, ¿sí? Es una moda que la pueden usar tanto el hombre como la mujer, ¿sí o no? Sin embargo, el género masculino y el género femenino no se ha unificado. En el sistema de la responsabilidad es algo similar. Subsiste la responsabilidad penal, subsiste la responsabilidad de fuente contractual, subsiste. Subsiste la responsabilidad contractual, subsiste. Lo que tiene que hay algunos matices que se han conjugado y se han superado esas diferencias. Por ejemplo, en el plazo de la prescripción liberatoria, que ahora el artículo 2561 del Código Civil habla de 3 años y es común para ambas responsabilidades. También en el caso de la capacidad, se considera que la capacidad uno va a pasar a ser responsable a partir de los 13 años. Ustedes saben que la responsabilidad en materia contractual, una cosa es el deber de cumplimiento y la realización de un contrato o de una prestación, y otro tema muy distinto es la responsabilidad. Puede haber un incumplimiento contractual de un menor, puede haber un incumplimiento contractual de una persona que no tiene con capacidades restringidas, ¿sí?, pero no ser responsable. ¿Está? Es decir, que en este punto igual lo que ha hecho el sistema, ¿sí?, ha unificado y ha zanjado las diferencias entre lo que es una responsabilidad y otra. Y sobre todo, ¿qué es lo que trae aparejado el incumplimiento o obligación? Pero para que haya incumplimiento tiene que haber elementos que lo configuran. Un incumplimiento reprochable por el ordenamiento jurídico, un incumplimiento que haga imputable al deudor, ¿sí?, satisfacer un interés del acreedor. Para que nazca la responsabilidad, tanto sea o de reparar o de resarcir, o en algunos casos de indemnizar. Los elementos que integran la responsabilidad y que derivan del incumplimiento contractual son 4. Uno es el concepto de antijuridicidad, el otro es el daño, el otro es la relación de causalidad y finalmente el factor de atribución. Estos 4 elementos operan
y activan la responsabilidad civil. En tanto y en cuanto alguno de estos elementos brille por su ausencia en el hecho, vamos a ver que la responsabilidad civil no da lugar. Especial consideración para mí y mucha trascendencia tiene lo que es el concepto de antijuridicidad, que es sinónimo también de incumplimiento. ¿Qué es la antijuridicidad? Es la violación de una norma. El artículo 1017 dice que es antijurídica cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Es decir, que para el ordenamiento positivo, nuestro ordenamiento positivo actual, cualquier lesión, cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de acción u omisión que cause y no está justificada es antijurídica. Que sea antijurídica quiere decir que es una conducta contraria al ordenamiento jurídico. Esta norma viene a superar el artículo 1066 del Código de Vélez, porque en el artículo 1066 del Código de Vélez se hablaba de lo que se denomina la antijuridicidad formal. Es decir, Vélez sostenía de que no había ninguna conducta reprochada por la ley o ninguna conducta era antijurídica si no había una norma expresa que así lo considerara, sea tanto del Congreso Nacional, provincial, municipal. Es decir, que para que existiera una conducta ilícita o violatoria del ordenamiento o antijurídica, ¿sí?, tenía que estar prevista en el sistema. Inclusive la acción o la omisión que preveía el 1074 en el Código Viejo, también, si no estaba tipificada o considerada por la ley, no se entendía que era una conducta antijurídica. Y este concepto de antijuridicidad material, antijuridicidad formal, que a veces, que ustedes no sé si habrán dado derecho penal, todavía no han dado derecho penal, seguramente. ¿Vieron penal algo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Sí, sí. ¿Vieron algo de derecho Vamos. penal? Ya cursaron el derecho penal. ¿Qué particularidad tiene el derecho penal? ¿Qué elemento que lo caracteriza al delito o para que haya una conducta sea antijurídica dentro del sistema penal? Tiene Que que tiene que estar estar tipificada. exactamente, tiene que haber una conducta típica. En tanto y en cuanto a la conducta descrita por la norma no es la desarrollada por el agente al cual se le atribuye, ¿sí?, no puede haber sanción penal. Este sistema, o sea, de tipicidad normativa que existe en el derecho penal y que es cerrado y que es expreso y que es riguroso, ¿sí?, porque en tanto y en cuanto no se dan los elementos que contempla la norma, no se considera que hay un delito. En alguna medida, estos artículos 1066 o 1074 del Código de Vélez hablaban de una cierta tipicidad más amplia. Es decir, que para que operara la obligación de resarcir un daño ocasionado derivado de un incumplimiento contractual o de un hecho ilícito, tenía que haber una conducta desplegada por un agente que sea contraria al ordenamiento jurídico, en términos generales. En tanto y en cuanto ese comportamiento no era contrario al ordenamiento jurídico, no estábamos frente a una conducta antijurídica. Me van a preguntar, ¿qué significa esto? O sea que el sistema estaba el hecho y tenía que haber un voluntarismo de la gente. Tenía que haber una participación directa. Por eso, todo el sistema, como factor de atribución en el ámbito de la responsabilidad, se apoyaba esencialmente en la culpa. Los factores de atribución en el plano de la responsabilidad, y después lo vamos a ver más adelante en profundidad, vamos a ver que los factores de atribución en la responsabilidad civil puede ser a título de culpa
o a título de dolo, ¿sí? Cuando el agente obra con la intención de no cumplir el contrato, o cuando incumple negligentemente el contrato, ¿sí? La conducta del agente está calificada según la intención o no que haya tenido respecto del negocio jurídico incumplido. Pero también está lo que se llama hoy en día la responsabilidad objetiva. No sé si habrán escuchado hablar de ella. Es otro factor de atribución. Y este factor de atribución de la responsabilidad objetiva, en alguna medida, surge como consecuencia de que hay un cierto desplazamiento de la consideración del agente que provoca el daño hacia la víctima que lo sufre. No sé si está claro lo que les digo. Todo el sistema anterior se apoyaba en la culpa de la gente. Había un hecho dañoso, alguien que lo provocaba y una conducta antijurídica al ordenamiento. Posteriormente, como consecuencia de lo que se llamó lo que vino en la época, la era industrial, con la producción en serie y comercialización en masa de bienes, de servicios, cuando se fue ampliando el espectro de los daños que sufría la gente, no ya por el hecho de la culpa o del obrar imprudente o negligente o intencional de la gente, sino porque provenían o se ocasionaban daños producto del riesgo o el uso de la cosa, o por el provecho que uno iba obteniendo como consecuencia de ellas, donde, por ejemplo, el responsable se empieza a considerar de que había la víctima damnificada quedaba ausente de la reparación cuando el agente el daño se lo había provocado, por ejemplo, una cosa, provenía del riesgo o vicio de. En ese caso, ¿quién iba a ser responsable? La cosa no, el dueño o guardián de ella pasa a ser el responsable, pero no fue el autor material que provocó el daño. Es decir, que empiezan a aparecer un sinnúmero de daños causados con las cosas o por el hecho de las cosas, que tenía que el sistema darle en alguna medida con reparación a la víctima. Es decir, de esa concepción subjetiva que estaba el daño y el sujeto que lo causaba, paulatinamente fue mutando, sufrió una transformación, porque ante el avance de los daños que sucedían, no por la conducta de la gente, sino por lo que se provocaba con las cosas, por el hecho de las cosas, surgió lo que se llamó la responsabilidad indirecta o responsabilidad objetiva, como factor de atribución. ¿A quién le imputo el daño sufrido por una persona a consecuencia de que se le cae una maceta del quinto piso del edificio? ¿Es culpa de la maceta? ¿Hubo alguien que tiró la maceta? Si lo hubiera tirado, por ejemplo, bueno, pero si se cae la maceta, ¿a quién le vamos a atribuir la responsabilidad? Evidentemente ahí no había un elemento subjetivo en la causación del hecho, sino que provenía de un daño provocado con la cosa o por la cosa. Entonces, el sistema acudió a la responsabilidad objetiva. Era el viejo 1113 del Código Civil y Comercial, que lo incorpora y lo fue modificado en el año 68. Es decir, que esta antijuridicidad que antes formalmente era expresa y en algún sentido tenía que haber una cierta conducta que violara, que se considerara ilícita o contraria al ordenamiento, empieza a ceder y ya se pone el acento no tanto en el agente que provoca el hecho, sino en el daño que sufre la víctima. Hoy hay una transformación en la teoría general de la responsabilidad. No solamente se trabaja en el ámbito de la responsabilidad, en el ámbito de la prevención, ¿sí? En el derecho de daños, que está tomando también
autonomía propia, sino también en la reparación. Pero ¿quién es el que debe reparar? No solamente el que actúa por culpa, o por imprudencia o negligencia, sino también aquel que es el dueño o guardián de la cosa o que se sirve de ella, o por el riesgo provecho, por la teoría del riesgo provecho, por la teoría del riesgo creado, o por lo actuado por sus dependientes, va a ser responsable y va a tener que asumir las consecuencias, digamos, de los daños ocasionados. Es decir, acá aparece el concepto de lo que se denomina la antijuridicidad material. Lo antijurídico, ¿sí? No es que se viole el ordenamiento jurídico a través de una norma expresa. La antijuridicidad material descansa en el hecho concreto y en el daño ocasionado. Es decir, se pone el acento en el año. Por eso, este artículo 1717 dice, que lo volvemos a leer, cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica, si no está justificada. Las excepciones a esta antijuridicidad material que estamos hablando están consagradas en el artículo 1718. Dice, la legítima defensa del estado de necesidad del ejercicio regular de un derecho está justificado el hecho que causa un daño, ¿sí? En el ejercicio regular de un derecho, en la legítima defensa propia o de terceros por un medio racionalmente proporcionado frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada. El tercero, que no fue agresor ilegítimo y sufre daños como consecuencia de un hecho realizado en legítima defensa, tiene derecho a obtener una reparación plena. O bien, en el caso de, para evitar un mal actual o inminente, de otro modo irreversible. Es decir, que en situación y en estado de necesidad, uno puede provocar un daño y en este caso, esa conducta no va a ser antijurídica. Uno, en el ejercicio regular de un derecho, puede llegar a provocar un daño y tampoco va a ser considerado antijurídico. Los elementos que integran la antijuridicidad, en definitiva, está dada también en función de los factores de atribución. Y como hemos visto, la atribución son dos, el subjetivo y el objetivo. Cuando hablamos de factor de atribución, ¿sí?, está consagrado en el artículo 1721 del Código, dice, la atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. Esto es lo que se llama una norma de clausura. Culpa dentro de nuestro sistema, en el incumplimiento obligacional, la culpa siempre es la norma de clausura. ¿Qué significa esto? Que frente a la duda, como para atribuir un daño a alguien, ¿sí?, ante falta de claridad respecto de si existe un factor objetivo, se va a acudir a la culpa. Si hubo intervención de la gente, ¿sí?, si fue negligente, imprudente en el obrar, ¿sí?, en ese caso será responsable. Ante la duda, ¿sí?, se acude siempre como factor de atribución a la culpa. El factor objetivo de atribución es objetivo cuando la culpa de la gente es irrelevante, dice el 1722, a los efectos de atribuir responsabilidades. Acá no interesa qué es lo que haya o no hecho de la gente, ¿sí? En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario, ¿sí? Cuando la circunstancia de la obligación o de lo convenido por las partes surge del deudor, debe obtener un resultado determinado de su responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir? En definitiva, ustedes van a ver que en la responsabilidad objetiva no hay como factor de atribución una intervención directa de la gente. Ejemplo, ¿se imaginan situaciones de responsabilidad objetiva? Pregunto.
¿Cuándo uno debe responder de manera objetiva? A ver, ¿se les ocurre? No tengan miedo de decirme, ¿eh? ¿Cuándo hay responsabilidad objetiva? Les hago una pregunta para que tengan una idea y nos planteamos una situación. Un accidente de tránsito, ¿sí? Donde hay un accidente de tránsito, una persona va conduciendo un vehículo, un taxista va conduciendo un vehículo que alquile una licencia, ¿sí? O que trabaja mejor dicho, trabaja para otro taxista, y hay un accidente de tránsito y un tercero sufre daños. ¿Quién es el responsable de ese hecho dañoso del accidente que sufrió la persona a consecuencia de un toque? Y tendría ¿Cómo se conductor. analiza? El conductor es el Pero también responsable. el dueño del taxi. Exacto. Pero recae sobre El conductor. Sí. El conductor, ¿a título de qué va a ser responsable? O como factor de qué factor de atribución se le va a calificar respecto del hecho. ¿En función de qué factor de atribución? ¿En función de qué? De la culpa de la gente, ¿sí? Por haber conducido con imprudencia o con negligencia, ¿sí o no? O no haber estado atento a las contingencias del tránsito y tomar el debido cuidado, etc. Pero él, con su obrar, provocó el daño, ¿sí? El conductor va a ser responsable, ¿sí? A título de culpa. Y vos, Lisa, dijiste el dueño del vehículo. ¿Por qué va a ser responsable el dueño del vehículo? ¿Y a título de qué le atribuiríamos o le endilgaríamos responsabilidad? Subjetiva. La ¿Cómo, cosa de Lisa? la que es. A ver. Vamos, sí. Claro, Al porque dueño la del cosa de la que auto, es dueño produjo un daño. por el ser el dueño de la cosa. Por el ser el dueño de la cosa con la que ganó el daño, va a ser responsable. No es una responsabilidad en forma directa. ¿Por qué? Porque no fue la gente que provocó el daño, pero el sistema, en aras de reparar, ¿sí? Y no dejar los daños, ¿sí? Insatisfechos, en muchos casos, empezó a aparecer la responsabilidad objetiva. Y en este caso, por ejemplo, va a ser responsable el dueño o guardián de la cosa, a título de responsabilidad objetiva. Y va a tener que asumir las consecuencias. Va a ser responsable el titular de la licencia, va a recaer sobre el titular de la licencia. Sí, y sobre el dueño del auto, Que generalmente, claro. Sobre el que es el propietario. Es decir, acá tenemos el sistema de la responsabilidad, se funda entonces en el factor de la responsabilidad contractual y en el otro, en un principio general, que lo tienen que tener bien claro, que es el principio de no dañar a otro. ¿Sí? El principio de dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente y no dañar a otro. Esos eran los principios del derecho romano. Y frente al daño ocasionado, siempre se debe responder. ¿A título de qué? A título de culpa o como un elemento objetivo. ¿Los padres son responsables por los daños que provocan sus hijos? Sí. ¿Sus hijos menores de edad? Sí, son responsables. Por eso también tenemos que distinguir lo que es el incumplimiento de la responsabilidad. No es lo mismo. Puede haber un incumplimiento obligacional que, sin embargo, no genere responsabilidad. Ejemplo, a ver si me siguieron. ¿Cuál sería un ejemplo? Precisamente el artículo 1718, que enumera los casos donde no se es responsable, aun cuando se haya ocasionado un daño. Por ejemplo, en un caso de legítima defensa. El caso de legítima defensa, ejercicio regular de un derecho, estado de necesidad,
son eximentes de responsabilidad. ¿Está? Puede haberse ocasionado un daño, pero en alguna medida esa conducta antijurídica que provocó un El daño, caso fortuito de no lo va a fuerza hacer mayor, responsable. doctor, también. El caso Fuerza fortuito. mayor, caso fortuito y fuerza mayor también son eximentes de responsabilidad. Entonces, uno de los primeros elementos que tenemos dentro de lo que es la teoría general del incumplimiento y consecuentemente la responsabilidad es la antijuridicidad. Antijuridicidad que inicialmente se la denominaba formal, o sea, toda conducta debía estar reprochada por el sistema, si no, no se la consideraba antijurídica. Antiguo artículo 1066, 1164 del Código Civil y Comercial, del Código Civil de Vélez. Y hoy estamos frente a una antijuridicidad material. ¿Por qué? Porque se apunta al daño y a las consecuencias del hecho dañoso. Es lo que determina la antijuridicidad. Y a partir del daño se va a determinar después la responsabilidad, quiénes deberán responder. Y aquí responderán a título de culpa, a título de dolo, como responsabilidad subjetiva, como factor de atribución subjetivo, o en su caso, como factor de atribución objetivo, ¿sí? En aras del principio de no dañar a otro. Creo que tengo el programa acá como es. Ahora vamos a ver luego, quiero terminar con estos 4 conceptos para luego hablarles del incumplimiento absoluto o el incumplimiento relativo. El otro concepto que tenemos que tener como un elemento de la responsabilidad es el concepto de daño, que está contemplado en el artículo 1737 del Código Civil y Comercial. Siempre sin daños no hay daños y perjuicios. No hay derecho a reclamar ninguno. ¿Pero qué es el daño? El daño en principio, ¿qué era? Es todo menoscabo que sufre una persona a título personal o en su patrimonio. Pero en 1737 se habla de un concepto mucho más amplio de lo que es el daño, ¿no? El simple menoscabo hacia la persona. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés que no está reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Y aquí se incorporan, dentro del concepto de daño, los derechos de tercera generación, los derechos de incidencia colectiva. Ustedes saben lo que son los derechos de incidencia colectiva, ¿sí? Los que afectan a una comunidad de personas, ¿sí? Un derecho de incidencia colectiva, por ejemplo, ¿cuál sería? Un daño, una violación ¿a qué? El medio ambiente. Al medio ambiente, por ejemplo. ¿Sí? Al medio Perfecto, ambiente. al medio ambiente. Dañar una biblioteca pública. Exactamente. ¿Cómo una biblioteca pública? O sea, Sí, sí, también. pero una Causar biblioteca pública, destrozos, incendiar una biblioteca pública. Es un daño que se sí, causa no, pero a un bien eso, público. ese es un daño, sí. Se está haciendo un daño a un bien jurídico. Pero yo digo, a los derechos de incidencia colectiva son, digamos, ese es un daño que se afecta a un bien que repercute en varias personas, ¿sí? Pero los derechos de incidencia colectiva, los derechos de tercera generación, son los derechos, por ejemplo, los derechos de El medio protección ambiente al principalmente. consumo, los derechos Medio ambiente. los derechos humanos, esos son derechos de tercera generación que hoy por hoy, que se queme en alguna medida, es un daño que se provoca a las cosas y que afecta y que trae consecuencias para muchos otros. Pero un derecho de incidencia colectiva, esto está vinculado también con el sistema de la función preventiva que hoy tiene la responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando veamos la función preventiva de la responsabilidad civil,
y que está contemplada en el artículo 1710 al 1715, ¿sí? Dice que toda persona tiene el deber de prevenir los daños. No basta. El sistema aquí y los jueces no van a operar en función del daño que ya se ha ocasionado, sino ahora, hoy el derecho, el ordenamiento jurídico, trata de prevenir el daño. Ante la eventualidad de que se pueda provocar un daño, por ejemplo, la instalación de una pastera, ¿sí? Uno puede tomar medidas preventivas para que se provoque un daño, para que continúe, para que se detenga un daño que se está ocasionando, ¿sí? O para que se cese con una conducta dañosa. Esta función preventiva tiene una norma de tipo procesal que legitima a cualquiera. Fíjense cómo será de importante y de trascendente hoy en día en el ámbito de la responsabilidad y en la teoría general de la responsabilidad civil, que no necesariamente aquel que sufre un daño directo o que potencialmente lo esté a punto de sufrir puede iniciar una acción preventiva, sino que toda persona está legitimada para hacerlo, como lo dice el artículo 1712. Pero eso vamos a verlo ya más adelante en la responsabilidad. Entonces, el otro elemento que configura, que es necesario, un requisito indispensable para que estemos dentro de la esfera del incumplimiento obligacional, es provocado un daño. Una lesión al interés o al patrimonio o a la persona o al derecho de una persona. Y el otro elemento que configura el incumplimiento obligacional es el factor de atribución. Es decir, el factor de atribución, ¿en qué medida voy a ser responsable en la cadena causal que generó el hecho? ¿Sí? Esa relación de causalidad. Hay distintas teorías con relación a la relación causal y al factor de atribución, pero en realidad nosotros aplicamos la teoría de la relación de la causa adecuada. Aquello que ha sido adecuado para la causación o la provocación del daño, ¿sí? Es el elemento causal que lo provoca, ¿sí? Había otras teorías que hablaban de la causa próxima, ¿sí? De la causa inmediata y demás, pero que en realidad lo que tiene significación es que tiene que ser la causa que generó el daño tiene que ser adecuada y que tiene que ser atribuida a título de los factores que ya hemos visto. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Tiene alguna duda? No. ¿No hay ninguna No. pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Eh? ¿No? Qué lástima. No, doctor. Muy bien explicado. Bueno, así es. De eso se trata. ¿Ustedes leyeron algo de esto antes de venir a la clase? Con la mano en el corazón. No, en el corazón no, así, en la cara. Además no lo veo a nadie. Yo empecé a Pero, leer. Yo sí. bien. ¿Sí? Sí. ¿Leyeron algo? Sí, Vos, sí. Victoria, ya lo Sí. sabés. A Victoria Liesegan, digo, ya lo sabe. Ella no habla, ya lo conoce el tema. ¿Alguna duda? No, Nadie. Y aparte no ponen las caras. Eso es lo que más me molesta. ¿No ponen Porque qué? realmente me gustaría verle las caras. Me gustaría verle las caras para que nos conozcamos por lo menos. Claro. Y que pregunten, ¿eh? Sí. Pueden preguntar todo lo que quieran. Mm. Tiene que ver con todo. Nosotros cuando hablamos del incumplimiento y cuando vemos el incumplimiento, ¿sí? El incumplimiento en materia obligacional como consecuencia del
el incumplimiento en el plan prestacional, ¿sí? Que se tienen que dar estos 4 factores, estos 4 elementos para que opere la responsabilidad, o sea, el deber de responder por ese incumplimiento, ¿sí? La potestad de poder exigir de exigirle el cumplimiento de la prestación, es lo natural dentro del ámbito de la obligación que nace de un contrato, ¿sí? O bien hacerlo procurar por otro, o bien por equivalente, como se dice. ¿Qué tipos de incumplimiento puede haber? Puede haber incumplimientos, como dice acá el programa, clases de incumplimiento, absoluto, relativo. ¿Qué formas puede asumir el incumplimiento? En realidad, el incumplimiento absoluto es cuando directamente no se cumple, ¿sí?, con el plan nacional, no se cumple con la obligación. Ahora bien, ese incumplimiento, que puede ser absoluto, ¿sí?, para que sea reprochable y que dé lugar a acción y que sea exigible, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser imputable al... ¿Está claro? ¿Por qué? Porque hay circunstancias que devienen en incumplimientos opcionales, pero que no le son imputables a la gente, ni a título de culpa, ni a título de dolo. ¿Sí? ¿Está claro? Ejemplo típico de un incumplimiento obligacional, donde aparecen los elementos, se podrían dar los elementos, pero que no le van a ser imputables al deudor. Un ejemplo típico lo podemos estar viviendo en este momento, por causas extraordinarias, ¿no? Por hechos imprevisibles, ¿sí? Por caso fortuito, por fuerza mayor, ¿sí? Son elementos que eximen de responsabilidad al deudor en su obligación de cumplir, porque le son totalmente ajenos. Ese incumplimiento no deriva de la desidia de la gente, sino de circunstancias extraordinarias que no se lo puede imputar al deudor. Y por lo tanto, si no le es imputable al deudor, en consecuencia, no tiene el deber o la obligación de reparar. ¿Se entiende? De reparar las consecuencias derivadas de ese incumplimiento. Pero debemos tener muy en cuenta lo siguiente, que sí le son imputables al deudor, ¿sí?, en razón del factor de atribución por factores objetivos, por la teoría del riesgo creado, la teoría del riesgo provecho, por razones de equidad, por razones de seguridad, ¿sí? En estos casos, en determinados sentidos, muchas veces inclusive las indemnizaciones y la de equidad que prevé el código, y quiero ver en qué norma está, hay una norma en el 1735, carga probatoria dinámica, que por razones de equidad, jueces, ¿sí?, están facultados, ¿sí? 1742, doctor. Acá está. Atenuación de la regla. Al juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función de un patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima, las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso del dolo de responsable. En alguna medida, hay determinadas situaciones en las cuales, precisamente por razones de equidad, ¿sí?, el daño también le es imputable y se debe reparar. En la órbita contractual, un incumplimiento obligacional, ¿sí?, absoluto, ¿qué sería, por ejemplo? Entregar la compraventa de un vehículo, no entregar el rodado.
pagar el precio y que no me entreguen el vehículo. ¿Es así o no? Ese sería un incumplimiento absoluto de la obligación. Pero ojo, también cuando hablamos de incumplimiento y estos deberes del plan prestacional, no solamente descansan en el deudor, porque no sé si recordarán lo que vimos en la clase anterior, que la obligación representa, ¿qué representaba? Ya se olvidaron. Dos caras de una misma moneda. ¿Es así o no? Porque por un Sí, la lado, ¿qué bipolaridad. existe? Sí. Sí, Es ¿qué bilateral. sería? Que no, bilateralidad no, que por un lado existe el El derecho, acreedor y el ¿sí? acreedor y el deudor. La obligación es de los dos. La obligación del deudor y también el acreedor tiene obligaciones. Es un derecho y un deber deber. jurídico. El deber jurídico del deudor es cumplir con la prestación debida, con lo comprometido, ¿sí? Pero también tiene el derecho a que sea liberado en incumplimiento de esa prestación. Y en estos supuestos, en cumplimiento del plan prestacional, el acreedor también tiene obligaciones y puede derivar en incumplimientos que le pueden traer perjuicios inclusive al deudor. Es decir, que la mirada no solamente el incumplimiento deviene pura y exclusivamente del deudor, incumplimiento por parte del acreedor que está inclusive provoque un perjuicio al deudor. También ese incumplimiento, si es absoluto, por supuesto, da derecho a exigir el cumplimiento total más que los consecuentes daños y perjuicios que pueda haber ocasionado, más los consecuentes daños y perjuicios que pueda haber ocasionado. Obviamente que para que pueda reclamar daños y perjuicios, ¿sí?, se tienen que justificar y se tienen que acreditar. Por ejemplo, yo iba a compraba un auto, porque tenía una camioneta tráfico, porque resulta que entró un avión, compro una camioneta Traffic, ¿sí? Porque me voy a dedicar trasladar gente del aeropuerto a un hotel para una empresa de turismo. Y la camioneta, y empezaba a trabajar el lunes 15 de septiembre. Me tenían que entregar la camioneta el 13 de septiembre y no me la entregan. Y después me pierdo el trabajo. ¿Sí o no? Bueno, ahí caería, ahí hay un incumplimiento. ¿Es así? Derivado de ese contrato, la agencia no me entregó el rodado, ¿no? Punto 1, incumplimiento contractual. ¿Qué derechos tengo yo a exigirle que el cumplimiento de la obligación, cuál sería? Entregame la camioneta. Pero además de eso, ¿qué podría reclamarle? Victoria, ¿qué le podría reclamar? Los daños y perjuicios porque no pudiste cumplir con otra obligación. Todos los consecuentes daños y perjuicios que derivan de ese incumplimiento de la obligación. Y ese perjuicio puede ser, está integrado por el daño emergente, el lucro cesante, ¿sí? Y daños, ya vamos a ver que hay daños patrimoniales, daños extrapatrimoniales, ¿sí? Que los daños patrimoniales afectan a las cosas y que en alguna medida la cuantificación del daño patrimonial, digamos, no tiene mayores connotaciones, pero cuando hablamos de daños extrapatrimoniales sí tienen significación. ¿Por qué? Porque son los daños que afectan a la persona, al sujeto, y que son de difícil cuantificación. Pero eso no lo vamos a tratar ahora. Y otra forma del incumplimiento que puede haber, porque ustedes saben, el pago, cuando vieron pago, ¿cuáles son los elementos del pago? ¿Qué tiene que tener? Identidad, tiene que tener... Ah, bien, identidad. ¿Qué más? Integridad. Integridad, muy bien. Se debe entregar la prestación debida. Sí. ¿Qué más? Temporalidad. Puntualidad, sí, o temporalidad.
Locación. y localización. Eso. Esos son los elementos, los 4 elementos para que haya pago. ¿Sí o no? Integridad, temporalidad, localización y dijimos, me olvidé, el cuarto elemento que era, que me olvidé, Identidad. decímelo. Identidad. Identidad. Integridad y identidad. Bien, si no se cumple con alguno de estos requisitos, ¿qué ocurre? Si se recumple parcialmente con alguno de estos requisitos, ¿sí? Estamos frente a ¿qué? A un incumplimiento ¿de qué tipo? Incumplimiento. Piensen, lo único que quiero que pide, Parcial. lo que les pido es que hay un Relativo. incumplimiento parcial. ¿Sí? Hay un incumplimiento o un cumplimiento defectuoso. ¿Es así? ¿Por qué? Porque no reúne todos los requisitos que se necesitan para el pago. Puede haber un cumplimiento, por ejemplo, para que el cumplimiento sea completo, yo no puedo cumplir pagando parcialmente la deuda. Allá hay un incumplimiento defectuoso. ¿Es así o no? Y localización. ¿Sí? Entonces, el incumplimiento defectuoso o parcial, ¿sí? En alguna medida, da lugar a exigir a la responsabilidad, a exigir el cumplimiento. Tenemos que tener en cuenta que en materia de contratos, sobre todo en materia de contratos, donde prevalece lo que se llama la autonomía de la voluntad. ¿Saben lo que es la autonomía de la voluntad? Concepto de autonomía de la voluntad. ¿Tienen idea? Es la potestad que tenemos, es el poder jurígeno, es la potestad que tienen las partes de crear su propia norma. La autonomía de la voluntad es la que regula su propia conducta. Y en materia de negocios es la que prevalece la voluntad de las partes en todo tipo de contrato. Se llama creo mi propio negocio. Ustedes saben que los contratos son para las partes, constituyen unas reglas que deben someterse como a la ley misma. El contrato es una ley individual entre las partes que le dan su contenido al negocio, cada una de ellas, y al plan prestacional y obligacional cuando las partes se ponen de acuerdo. Ejemplo típico en un contrato de locación. Alguna de ustedes seguramente es inquilina y se habrá sentado a negociar un contrato de locación, ¿sí? Y muchas veces en una condición paritaria, de paridad, habrán negociado el contenido y las condiciones del contrato. De qué manera se cumple, ¿sí? ¿Qué fechas te pago? ¿Sí? ¿Cuál es el destino de la cosa, de la locación, etcétera, etcétera? Eso es lo que llama la autonomía de la voluntad. En el campo obligacional, derivado del contrato, siempre prevalece la autonomía de la voluntad. Así como existe la autonomía de la voluntad para celebrar el pares, ¿sí? Y darle el contenido y crear su propia norma, también entre esos pares, frente a un incumplimiento defectuoso de alguno de ellos en las obligaciones a su cargo, ¿sí? También se puede subsanar por el acuerdo de parte. ¿Está? Lo que sí, el incumplimiento defectuoso da derecho a exigirle el cumplimiento por la resolución o los daños y perjuicios de la obligación que se hubiera generado a través del contrato que celebraron las partes. En realidad, el deudor no se ajusta, su comportamiento, el comportamiento del deudor no se ajusta al plan prestacional, porque no lo cumple de manera íntegra y completa, y no lo hace de manera defectuosa. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Alguna pregunta?
A mí me quedó una pregunta, pero de la otra clase. No importa, pregunten lo que Con respecto quieran, a la porque para deuda, ustedes nosotros estamos acá. Bueno, a mí- nosotros estamos acá, escúchenme, escúchenme Liliana, escúchenme todos. sí. Nosotros estamos acá, y lo dije la otra vez, para que vayan estudiando y que a nosotros nos tienen que exprimir como si fuéramos una naranja, un limón. Nos tienen que venir y preguntar, Victoria, te digo a vos, Victoria, que la conozco porque pero les digo a todos, a Rosana, a Lucía, a todos, ustedes tienen que venir a sacarnos el jugo. Para eso estamos nosotros fundamentalmente, porque si, digamos, tienen que estudiar en una clase virtual y en una clase de 1 hora y media, por supuesto que no podemos agotar todos los temas o tratarlos de la manera que tal vez se merecen. Entonces el valor agregado lo ponen ustedes. Vamos a las preguntas, Liliana. Con respecto a la deuda, por ejemplo, si una persona fallece y ha contraído un crédito, ha tenido gastos con las tarjetas de crédito y demás, eso para mí, no se hacen cargo los herederos. ¿No es así? ¿Es como que eso caduca? Porque nosotros en la clase pasada no dijimos que los herederos en realidad se hacen cargo. Se hace cargo el ¿Qué seguro. opina la doctrina? A ver, ¿qué opina la doctrina? Abramos un pequeño debate doctrinario con todos los aquí presentes. Se hacen cargo en la Dale, medida activa. de su valor hereditario. Si Por quedan acá no como se escuchó bien, repítela. Perdón, interrumpíale. Sí, pregúntale. Y por ejemplo, si una persona usó la tarjeta de crédito, gastó y gastó con la tarjeta de crédito, muere esa persona, ¿los herederos no tienen por qué pagar el gasto de esa tarjeta? Pero responden con el patrimonio que quedó del deudor, no con su patrimonio, creo yo. ¿Qué opinan? Primero esperen que apago el televisor. La tarjeta tiene un Apago seguro. el Bueno, teléfono. por ejemplo, un crédito. No, para que tengan en primer lugar, ya vamos a ver que los créditos y los derechos se transmiten por actos entre vivos y por mortis causa. ¿Es así? Se transmiten por actos entre vivos a título singular, ¿sí? O plural. Es decir, por ejemplo, a través de la cesión de un contrato se transmite un derecho. Por causa de muerte también se transmiten los derechos a través de la sucesión. Ahora bien, en materia de sucesiones, les hago primero esta composición de lugar. En materia de sucesiones, los herederos, que son aquellos que se dice continúan la personalidad del causante, ¿sí? Concurren a la sucesión con lo que se llama beneficio de inventario. Aceptan ser herederos del patrimonio que dejó el causante, pero no de las deudas. Es decir, que en las sucesiones todos los herederos se presume que la aceptan con beneficio de inventario. Primero que hacemos, primero liquidamos todos los bienes del causante. Y luego de ello, el remanente de los bienes se distribuye entre los herederos. ¿Está claro? Ese es el principio general en materia de transmisión de bienes por causa de muerte. Ningún heredero está obligado a asumir las deudas del causante. La sucesión es una persona jurídica, tiene personalidad jurídica propia. Y en su caso, por favor, uy, una avispa acá dando vueltas. Bueno, en su caso, los herederos, ¿sí? Cuando concurren, no es que automáticamente tienen que asumir todas las deudas del causante. Se presume que cerré la puerta. Fue la avispa. Se presume que la asumen con beneficio de inventario. El que tiene las deudas es la sucesión.
La sucesión tiene patrimonio, con ese patrimonio se van a responder a las deudas. Es como un proceso universal, es como si fuera un concurso, ya lo van a ver cuando lo estudien. Pero en el sistema de un crédito, en una tarjeta de crédito, siempre se pagan seguros, se cobran seguros. Y si no tiene patrimonio, y bueno, Yamila, si no tiene nada, que no abrimos ninguna sucesión. Y los herederos no van a responder por las deudas del padre, en el que fuera el padre, ¿no? El que falleció. Es decir, pero si hay patrimonio, se responde con los bienes. Se liquidan los bienes del sucesorio, se pagan las deudas, por eso se publican edictos, se citan por 30 días a los herederos y a todos aquellos que tengan un interés. Por otro lado, a ver, espera, Ignacio, que el patrimonio del fallecido se agregade, ¿cómo decís, Ignacio? Preguntadme, porque no, se te fue lo que preguntaste. Perdón, escribí. Por ejemplo, sí, Lo que yo decime, preguntaba, Ignacio. entonces, lo que pasa es que primero el patrimonio del fallecido se agrede y después los sucesores reciben lo que queda. Se liquida. ¿Qué quiere significar con agrede? O sea que el acreedor se llevaría la parte que le corresponde si el fallecido tenía una deuda con él. Si hay una deuda, el causante tenía deudas, todos los acreedores del causante, ustedes saben que hay un principio general que dice que el patrimonio del deudor es la prenda común de todos sus Prenda común de los acreedores. Ese principio general, recuerden, grábense los principios del derecho, grábenselos, todos los principios que vayan sumando en las distintas materias. Pero el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Punto 1. Si ante el fallecimiento de una persona, el patrimonio que estaba en cabeza de esa persona, del cual era titular de esos bienes, ¿sí? Cuando hablamos de los bienes y la relación, ya la van a ver en los derechos reales, cuando estoy en derechos reales, la relación del sujeto con las cosas, ¿sí? Van a ver que hay bienes en los cuales hay bienes que son registrables y que son transmisibles, o sea, la titularidad está dada por su inscripción en el registro, como los automotores, como como los bienes inmuebles, ¿sí? Es decir, que ante el fallecimiento esos bienes se van a transmitir una vez que se hayan liquidado todas las deudas. Pero los acreedores tienen que concurrir al sucesorio a reclamar su crédito. Y tienen que acreditar en el sucesorio de que tienen un crédito que es legítimo, que es cierto, que sea exigible. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Y en algunos casos, en el caso de tarjetas de crédito, hay determinados supuestos donde se cobran seguros de vida para el titular y que en caso de fallecimiento opera el seguro de vida, ¿sí? Y se cobran a través de un seguro. ¿Alguna otra pregunta? Ya me preguntan. En el caso de un pagaré, Perdón, ¿cómo, Liliana? y por ejemplo una persona que ha firmado un pagaré, ¿qué pasa si la persona muere? Caduca, ya está, porque lo firmó esa persona. ¿El muerto? Sí, pero Claro. obviamente que tendrá... Ahí ya está. El pagaré es un documento incausado, son obligaciones incausadas, que hablábamos, la otra vez hablamos de las obligaciones incausadas, que no tienen una causa directa, son títulos literales, abstractos, autónomos. Y en este caso, si fue firmado por el causante y es incausado, se puede presentar al sucesorio, pero no tiene la obligación. Tendrá que demostrar el origen del pagaré. Más allá de que sea un título abstracto y que sea incausado, en su caso tendrá que demostrar por qué, en virtud de qué
se suscribió ese pagaré, ¿sí? En virtud de, puede ser que se demuestre de que firmó el pagaré porque yo le había entregado una camioneta. Pero bueno, hay que causarlo al pagaré y hay que justificar el origen del crédito que tiene contra el causante o contra la sucesión en este caso. Bien. ¿Preguntas? ¿Algo más, chicos? No. Bueno, la clase que viene, ¿no quieren hacerme preguntas? ¿Son todos tímidos? ¿No tienen dudas? ¿Saben todo el derecho obligacional? No. De lo que hemos visto, cualquier cosa. Pregunten porque todo, eso es lo que tienen, les dije, estudien, se anotan y hacen las preguntas. Y vienen y nos hacen las preguntas. Tienen que hacer eso, tienen que estudiar y nos tienen que venir y hacer las preguntas que quieran. No importa aunque no sean de la clase que vamos a tratar. ¿Está? Pero siempre no van a haber cláusula penal todavía, creo. Van a haber la clase próxima, creo que va a ser el jueves o el viernes, después le vamos a confirmar, va a haber una sola clase, pero se va a ver caso fortuito, fuerza mayor, que son las imposibilidades de cumplimiento por causas exógenas que se llaman, por causas extraordinarias, por así decirlo. Bueno, si no hay más preguntas, no los agobio más. Nos quedamos así, si quieren ir todos. Yo no me quiero ir, pero sí, ¿qué vamos a hacer? Nos vemos el martes que viene y